Voy a hacerle una pregunta a Charles de las que nos mandaron ya previamente los asistentes y creo que va a ser muy positivo y se refiere al tema de las jornadas. Entonces, Charles, la primera pregunta que tenemos de las que se enviaron previamente es, de acuerdo con estas jornadas que se señalan en estos decretos, se puede realizar un documento donde puede variar la jornada laboral cada semana con respecto a las necesidades que tenga la compañía? Charles. Gracias, Catalina, y buenos días a todos los que nos están viendo por este medio. Un saludo muy especial. Voy a tratar, antes de contestar tu pregunta, hacer una explicación práctica de esas que hacemos nosotros para los estudiantes, Catalina, para que entiendan y no nos enredemos, sobre todo porque hay que entender que son disposiciones que se introducen en artículos ya existentes del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, a veces la gente se pierde, o sea, no hace ese enlace sistemático de lo agregado con las otras normas. Por decir un ejemplo, con aquella disposición que establece que las jornadas se dividen en dos partes y que esa mitad es un descanso no remunerado. Entonces, pueden entender que, y aquí se aplica, pues claro, esta es una disposición que se introduce en el código, es lo primero. Hace parte de todo el sistema, hay que entenderlo. Lógicamente regulado en las partes específicas que la norma trae por la norma, pero en lo que no trae hay que integrarlo en el código. Sería mi primer apunte. Segundo, ¿dónde se introduce, Catalina y José? En el artículo 161. ¿Qué es ese artículo 161? Es el que define la jornada máxima legal. Eso es importantísimo, porque entonces ya uno lo pone dónde es que tiene que ver, qué es lo que es, si se pagan horas extras, no se pagan horas extras, porque cuando hablas de jornada ordinaria, estás hablando lo que está en la máxima legal, lo permitido, y por inherencia, por significado, por esencia, no hay horas extras. Es la jornada ordinaria. Siempre nos enseñaron nuestros profesores de Derecho Laboral que las horas extras es lo que excede la jornada ordinaria. En todo caso, la máxima legal. Entonces, este artículo 161 es el que nos enseña qué es la máxima legal. Y dice, máxima legal es lo que no exceda 8 horas diarias y 48 a la semana. Primera definición, pero trae unas excepciones que han sido reguladas a lo largo del tiempo por el legislador y han venido cambiando. Por ejemplo, la jornada flexible, de esa que conocemos de 10 y 6, eso no existía antes y fue modificada y fue introducida dentro de la jornada ordinaria, y cuando se entendió que se trabajaba 10 horas, eso no era extra. La misma norma lo disponía y por virtud del artículo lo establecía. Entonces, ¿cuáles son los literales que se adicionan? Ya primero dijimos, ojo, esto hace parte de un sistema, lo que no esté regulado, hay que buscar las otras normas. Primer punto. Segundo punto, introduce una reforma al artículo de la jornada ordinaria máxima legal 161. Ahora, tercer punto, vamos al literal que adiciona o modifica, bueno, modifica no, adiciona realmente cada norma. Entonces, comenzamos con el de turnos sucesivos. Ese adiciona un literal que es el C. Ese literal C ya existía desde la ley 50 del 90. ¿Cuál era el fin, la ratio, el objeto de esa norma? No era otro que reducir la jornada para los trabajadores y que a cambio de esa reducción yo no pague recargo nocturno y dominical. Es decir, un cambio, un cruce. Yo te disminuyo la jornada, pero no te pago recargo nocturno ni dominical por ese tiempo que trabajas en la reducción. Entonces, ¿cuál era la reducción? ¿Qué era lo que estaba cambiando? Eran 6 horas diarias hasta 36 a la semana, es decir, 6 días, 6 por 6. Eso no quiere decir que de pronto en un día yo le ponga 5.5. Claro que puedo, es lo máximo, 6 por 6. Si era 7, no señor, no estás. Es hasta 6 diarias y 36 a la semana. Entonces, ¿cuánto implica esa disminución? Si eres 36 horas y tienes que llegar a 48, 4 para llegar a 40, 8 para llegar a 48, es decir, 12 horas. Es decir, cambiamos las 12 horas por no pago de recargos nocturnos ni dominicales en esos 36. El trabajador podía trabajar el domingo, no pagaba, podía hacer las horas de noche y no pagaba,
porque traía ese cambio, ese cruce. ¿Qué hizo el gobierno en esta emergencia? Dijo, vamos a agregar, el límite eran 6, vamos a cambiar en esos turnos y en vez de que sean 6, vamos a permitir que sean 8. Es decir, trae una adición, 8, no 6. ¿Y para qué? Porque es que si eran 6 por 6, iba 6 días a la semana. Pero si tú pones 8 y ya comienzas a multiplicar, ya te puede dar menos días a la semana. Porque 8 por 5 son 8 por 5, 40. Ya te pasaste 4 horas. Es decir, que pudieras trabajar en 5 días, 4 días de 8, 8 por 4, 32, para llegar a las 36, el otro día 4. O sea, te permite que tú reduzcas la jornada de trabajo y en esa reducción no vas a pagar, como lo dice expresamente la norma, los respectivos recargos que ahí se establecen. ¿Por qué? Cambias más horas por esos recargos. Hay que entenderlo claramente, esa es la adición que hay y se regula en eso. Yo hice como un ejercicio, como te lo decía Cata, para tratar de ser didáctico. Entonces, ¿qué diferencia hay en esto? Uno, ¿qué cosas son iguales? Estas dos se requieren por acuerdo de las partes, porque la norma del 6 por 6 también requería acuerdo de las partes. Aquí el gobierno establece se requiere acuerdo de las partes. Diferencia, allá el máximo es 6, aquí hay un máximo hoy de 8, pero también se requiere que sea por turnos de trabajo sin solución de continuidad durante toda la semana. Eso es igual tanto en la una como en la nueva introducida. Acuerdos. Bueno, ya lo dije, recargos nocturnos y dominicales, ni en una ni en la otra se cobra, eso es igual. La vigencia, esto se podía pactar en la norma de 6 por 6 de manera transitoria y de manera permanente. Aquí, lógicamente, es solamente durante el periodo de la crisis. Está establecida para un tema transitorio. Entonces, ahí tú encuentras un tema. Otra cosa que es igual, la norma establece que se debe respetar el mínimo convencional. ¿Qué quiere decir eso? Que esto, ojo, esto no es una reducción de jornada y reduzco el sueldo en proporción a la jornada. No. Esta es una reducción de tiempo. Estás cambiando el recargos nocturnos y dominicales por tiempo. Por tiempo. Por tiempo. No, eso no quiere decir que si yo antes de este cambio, hace un mes, 2 meses, reduje el sueldo por esa jornada de 48 y ahora reduzco la jornada, eso no sea válido. Claro que es válido, porque tú todavía estás respetando los mínimos convencionales y los mínimos legales. Y una cosa es diferente a la otra dentro de esa interpretación sistemática. Pero ahí vamos viendo. División de la jornada, lo decía antes, claro que aplica. Se puede dividir, hacer la jornada de 8 o de 6 en 2 turnos y ese tiempo de descanso se contabiliza. Nos enseña la ley que no. Igual se aplica.